Buen día. El día de hoy les venimos a presentar nuestro proyecto final del Laboratorio de Física 1. Nuestro grupo está conformado por Cristina Rocío Prieto Torres, estudiante de Ingeniería Química. Juan Daniel Galán Suesca, estudiante de Ingeniería Civil. Y Alexandra Caterine Castellanos, estudiante de Ingeniería Civil. Nuestro proyecto se titula Péndulo de torsión. El péndulo de torsión es un sistema compuesto por un objeto suspendido capaz de rotar alrededor de su eje vertical. Este dispositivo ha sido ampliamente utilizado en la ciencia y en la ingeniería para estudiar fenómenos como la dinámica rotacional y la conservación del momento angular. En este laboratorio abordamos tanto aspectos teóricos como experimentales relacionados con el péndulo de torsión. Comenzamos investigando las propiedades físicas de los objetos suspendidos, para así analizar las ecuaciones que describen la relación entre estos parámetros, para finalmente comparar los resultados obtenidos con los resultados de un laboratorio dado por el docente. Este proyecto tiene como objetivo general investigar las relaciones entre el periodo de una variación de torsión y los factores que determinan cierto periodo, además de medir el momento de inercia de varios objetos y el módulo o constante de torsión de un par de varillas. Nuestros objetivos específicos son compilar información alusivas al péndulo de torsión por medio de la investigación de la web y fuentes de autoría. También implementar un sistema de varilla más disco y varilla más disco más anillo para así realizar la toma de datos respectivamente y diferenciar los materiales. Por último, calcular la constante de torsión y el módulo de torsión para cada una de las varillas para así comparar y concluir los resultados. Formulación del problema, que impide que más estudiantes del Laboratorio de Física 1 de la Universidad Industrial de Santander, sede Socorro, realicen la práctica del péndulo de torsión en una misma sesión. Esto es debido a la falta de materiales para la práctica del péndulo de torsión, lo cual limita a los estudiantes a llevar a cabo dicha práctica y así desconociendo la importancia en el mundo de la física. La metodología de nuestro proyecto está dividida en 3 fases, las cuales les explicaremos cada una a detalle. Como primera fase le comentamos al docente la idea a elegir para el proyecto para así crear un cronograma y distribuir nuestro tiempo de una mejor manera. Como segundo ítem se obtuvo conocimiento de la práctica del laboratorio en el péndulo de torsión de Física 1, además de investigaciones preliminares en la web. Fase 2. Con la ayuda de una ingeniera mecánica se eligieron los materiales respectivos para hacer las varillas, teniendo en cuenta que fueran diferentes a las ya existentes en el laboratorio. Por otro lado, con la ayuda de un carpintero, escogimos el tipo de madera a realizar el anillo y el disco. Tomamos como referencia la hoja de trabajo dada por el docente en el laboratorio y 23 péndulo de torsión para así crear nosotros nuestra propia hoja de trabajo. Por consiguiente, se toman los datos en la práctica y llenamos las tablas respectivas en la hoja de trabajo. Fase 3. Luego de la toma respectiva de datos, vamos a calcular el momento de inercia para disco y anillo con las fórmulas correspondientes y así llenar precisa tabla. Como segundo, vamos a hallar el periodo para cada varilla y así rellenar su tabla. Como tercero, con esto, el momento de inercia hallado en el primero y el periodo en el segundo, vamos a calcular la constante de torsión para el sistema de varilla y disco con la varilla de acero inoxidable. Como tercero, utilizamos la constante de torsión y el periodo para calcular como tal el momento de inercia del sistema de varilla más disco más anillo. Con este mismo proceso ahora utilizaremos la otra varilla del material 10-20 para calcular los ítems anteriores utilizando el sistema de varilla más disco y así poder resolver nuestras preguntas estipuladas en la hoja de trabajo y dar nuestras conclusiones. Para la práctica del péndulo de torsión, el cual hace parte del concepto de dinámica rotacional, contamos con un sistema de materiales los cuales son los siguientes. 2 varillas en acero, la primera es un acero 10-20, la cual está compuesta por 0.17% de carbono y 0.3 de manganeso. La segunda varilla es un acero inoxidable, la cual está compuesta por 18% de cromo, 8% de níquel y 0.8% de carbono. También contamos con un disco y un anillo en madera, un calibrador
y una cinta métrica. Se debe hacer una relación entre el periodo de oscilación para así calcular la constante de torsión y el módulo de torsión para cada una de las varillas. Como primer paso de este laboratorio, debemos tomar las medidas de los materiales como lo es espesores, longitudes y diámetros para así comenzar a hacer el montaje de este laboratorio. Para la práctica del péndulo de torsión, con ayuda de los materiales ya nombrados, comenzamos tomando un dimensionamiento del disco y del anillo, diámetros, alturas y espesores. En el caso de sus masas ya vienen indicadas. Luego procedemos a escoger alguna de las varillas para así ubicarnos en el pedestal. Soportamos la varilla en el pedestal de la parte superior e introducimos primeramente el anillo, para así por último ubicar el disco en la parte inferior de la varilla. Lo fijamos muy bien con ayuda de un alicate para evitar inconvenientes. Terminado el primer montaje, iniciamos la primera práctica, midiendo el ángulo al que será sometido. Nos aseguramos que el péndulo esté estable y procedemos a girarlo un ángulo de 10 grados, para así dejarlo oscilar 25 veces seguidas y tomar los tiempos respectivos. Terminado lo anterior, bajamos el anillo y con ayuda de cinta enmascarar lo fijamos muy bien al disco, para así repetir el mismo procedimiento anteriormente explicado. Ya realizada la primera práctica, procedemos a desmontar las piezas iniciales, el disco, el anillo y la varilla 1, para así iniciar el segundo montaje, que consta de una varilla de diferente material a la anterior y el disco. Al terminar el montaje, procedemos a someterlo al mismo ángulo que la práctica anterior para tomar sus respectivos datos. Después del montaje y la toma de datos de la práctica, seguimos con el análisis de datos. En primer lugar, vamos a calcular el momento de inercia del disco y del anillo. Para calcular el momento de inercia del anillo, haremos uso de la siguiente fórmula, la cual consta de un medio en la masa por el radio cuadrado. Entonces, el momento de inercia del disco es igual a un medio por 540 gramos, lo cual es la masa del disco, por 12,55 centímetros, que es el radio del disco. Entonces, esto nos da un total de 42.525,675 gramos por centímetros al cuadrado. Ahora vamos a calcular el momento de inercia del anillo, con la siguiente fórmula, que es un medio de la masa por el radio externo al cuadrado más el radio interno al cuadrado. Entonces, el momento de inercia del anillo es igual a un medio de 320 gramos, que es la masa del anillo, por el radio externo, que es 12,55 centímetros al cuadrado, más el radio interno, que es 11,2 centímetros al cuadrado. Entonces, el total del momento de inercia del anillo es igual a 45.270,8 gramos por centímetros al cuadrado. Ahora vamos a calcular el periodo para cada uno de los sistemas. Pues para eso vamos a utilizar esta fórmula, la cual es el tiempo promedio sobre n, donde n es el número de oscilaciones. En este caso utilizamos 25 oscilaciones.
Bueno, para el primer sistema, el cual consta de la varilla de acero inoxidable más el disco, obtuvimos un tiempo promedio de 8,439 segundos. Esto lo dividimos en 25 y nos da un total de 0,337 segundos. Para el segundo sistema fue la misma varilla de acero inoxidable más el disco y más el anillo. Aquí obtuvimos un tiempo promedio de 10,870 segundos y también lo dividimos en 25 y nos da un total de 0,434 segundos. Y para el tercer sistema fue la varilla 2, la cual es la varilla de acero 1020 más el disco. Aquí obtuvimos un tiempo promedio de 8,529 segundos, lo dividimos en 25 y nos da un total de 0,341 segundos. Ahora vamos a calcular la constante de torsión. Para ello utilizaremos esta fórmula en donde K igual al momento de inercia por 2 veces el periodo por pi. En este caso utilizaremos el momento de inercia del disco y el periodo del primer sistema. Entonces, K es igual a 42.525,675 por 2 veces 0,337 por pi. Esto nos da un total de 90.045,286. Y esta va a ser nuestra constante de torsión, el K1. Ahora, con la constante de torsión de la varilla de acero inoxidable y el periodo del sistema de varilla más disco más anillo, vamos a calcular el momento de inercia experimental. Para eso también vamos a utilizar la fórmula de la constante de torsión, que es el momento de inercia por 2 veces el periodo por pi. De esa fórmula vamos a despejar el momento de inercia y la fórmula ya despejada nos da momento de inercia igual a la constante de torsión sobre 2 veces el tiempo por pi. Después de eso reemplazamos los datos y el momento de inercia experimental nos da un valor de 33.021,088. Después de eso vamos a calcular el error relativo. Para calcular el error relativo tenemos que tener en cuenta el valor teórico, el cual fue el momento de inercia del anillo anteriormente calculado, que fue 42.525,675. Entonces, la fórmula del error relativo es igual al valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico por 100%. Entonces, aquí tenemos ya el valor teórico y el valor experimental, que es 33.021,088. Ya calculando el error relativo nos da un total de 0,22%. Para este ítem vamos a calcular la constante de torsión del sistema de varilla acero 1020 más el disco. Para esto vamos a utilizar la fórmula, que es igual al momento de inercia por 2 veces el periodo por pi. En este caso utilizaremos el momento de inercia del disco, que es de 42.525,675. Y el periodo de este mismo sistema, que es de 0,341 segundos. Ya reemplazando los datos, la constante de torsión de este sistema nos da el valor de 91.114,073. Ahora proseguimos a calcular el módulo de torsión para cada una de las varillas. Para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula, la cual es G igual a 2 veces la longitud de la varilla por su constante de torsión sobre el radio elevado a la 4 por pi. Cabe resaltar que la longitud de la varilla, de las dos varillas, es la misma y su diámetro también. Esto quiere decir que su radio va a ser el mismo. Lo único que varía en las dos varillas es su constante de torsión. El primer sistema es de la varilla número 1, la cual es de acero inoxidable. Aquí ya tenemos reemplazados los datos y esto nos da un total de 3,245 por 10 elevado a la 13. Y el segundo sistema es la varilla número 2, la cual es la de acero 1020, y aquí tenemos reemplazados los datos. Y este módulo de torsión nos da un total de 3,284 por 10 elevado a la 13. Preguntas. ¿Qué influye al momento de calcular la constante de torsión para cada varilla? Influye el peso de los materiales a suspender, el tipo de material de estos y el ángulo específico de dar torsión. Comparar el error relativo tomando como valor teórico el momento de inercia por tablas del anillo con laboratorio 1 y 2. Se puede visualizar claramente la diferencia de 0,37% entre los dos laboratorios, teniendo en cuenta que contienen dimensiones iguales pero sus materiales son totalmente opuestos, lo que hace que su diferencia de error relativo sea notoria, donde el más alto fue para el laboratorio 1 con el anillo de acero y una más
y una masa de 4.000 gramos. Por otro lado, para el caso del anillo en madera, un error relativo menor con una masa de 320 gramos. El tiempo puede llegar en algún momento a ser igual entre el disco de acero más varilla y el disco de madera más varilla. Justifique su respuesta. No, dado que los materiales del disco en el laboratorio 1 y laboratorio 2 son totalmente diferentes, ya que el acero es más pesado que la madera, lo que hace que el tiempo corra más lento a diferencia de la madera, que es más ligera. Por consiguiente, sus tiempos promedios no van a ser iguales. Para concluir la práctica del proyecto, la cual tiene como fin comparar experimentalmente la práctica 1, esta fue totalmente satisfactoria, ya que los cálculos globalmente fueron acertados de acuerdo al tipo de materiales, donde claramente se pudieron evidenciar las diferencias el uno del otro. También en esta experiencia fue un poco difícil la toma de datos de los tiempos debido a que el peso de la madera es menor al peso del acero, por lo cual sus oscilaciones iban a ser mucho más rápidas y a la hora de ser contadas por nosotros mismos no se podía tener cierta precisión. Como primera conclusión de nuestro proyecto, de forma global, lo que pudimos extraer del péndulo de torsión fueron las relaciones entre el periodo de variación y sus factores, el momento de inercia de los objetos suspendidos y el módulo de las varillas metálicas. Esta experiencia se llevó a cabo satisfactoriamente, obteniendo así la constante de torsión de cada una de las varillas nombradas en nuestra hoja de trabajo. Como segunda conclusión, el trabajo que tuvimos como grupo fue gratificante. La comunicación y el respeto destacaron durante toda la realización de nuestro proyecto, dejándonos así no solo enseñanzas académicas, sino también enseñanzas de compañerismo. Finalmente, pudimos concluir que para la realización de un trabajo es necesario tener en cuenta parámetros como la organización del tiempo de cada uno de los estudiantes del grupo, el buen asesoramiento, ya sea por parte de investigaciones de Internet o por parte del docente encargado, el buen trabajo en equipo y el buen manejo financiero.